Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. En el nombre de Allah, clemente, misericordioso, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, con sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Hermanos y hermanas, estamos en este programa en el cual seguimos explicando los hadices que se encuentran mencionados en ese excelente libro conocido como los 40 hadices, los cuales fueron recopilados por el Imam An-Nawawi. Hoy tenemos el siguiente hadith. Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, narró que un hombre le dijo al mensajero de Allah: la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Aconséjame. Y él le dijo: no te enojes. Y lo repitió varias veces. En este hadith, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es abordado por un hombre. Y este hombre le pide al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dice: dame un consejo, aconséjame, dime algo que sea útil para mí. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam conocía a esta persona. Entonces le da un consejo que es válido y útil para él. Y evidentemente también estas palabras son muy útiles y muy válidas para todos nosotros. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: no te enojes. Y esta persona vuelve a decirle: dame otro consejo. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le vuelve a decir: no te enojes. Y esta persona vuelve a decirle al profeta: aconséjame. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam vuelve a repetirle por tercera vez: no te enojes. ¿Cómo podemos entender este consejo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando nos dice: no te enojes? Esto puede ser entendido de dos maneras. Primero, que es un llamado del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tener buen carácter, a desarrollar buen carácter, a desarrollar la paciencia para no llegar a enojarse, a desarrollar en uno mismo la tolerancia, la aceptación, la paciencia, el perdón, la humildad hacia las otras personas. Esa podría ser una primera interpretación de este consejo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero también podríamos comprenderlo de otra manera. Podrían significar estas palabras del profeta de que no actuemos bajo el efecto del enojo o el efecto de la ira, porque evidentemente quien actúa, habla o actúa bajo los efectos de la ira y del enojo puede decir cosas de las cuales se arrepienta, o puede hacer cosas las cuales perjudiquen a otras personas y de las cuales también vaya a arrepentirse. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dio este consejo tan importante: no te enojes. Y el Sagrado Corán elogia a unos creyentes en el Sagrado Corán y dice en un versículo: aquellos que evitan los pecados graves y las obscenidades, y cuando se enojan saben perdonar. En este versículo Allah Azza wa Jal habla a la naturaleza humana, es decir, sabe que el ser humano puede legítimamente enojarse por una situación, pero menciona que es lo mejor que puede hacer el creyente, aquellos a quienes Allah Azza wa Jal está elogiando en este versículo. Y dice que cuando se enojan, ¿cuál es su actitud? Saben perdonar, limpian su corazón de rencor y perdonan a aquella persona que los ha ofendido. En otro versículo, en el Sagrado Corán, Allah Azza wa Jal elogia también a otros creyentes y los describe de una manera muy detallada y dice: aquellos que controlan su cólera, perdonan a las personas y hacen el bien. Es decir, que Allah Azza wa Jal nos está dando sobre el control de la ira
tres características importantes que tiene el creyente. Si llegan a enojarse, si les llega a suceder algo con lo que entran en ira o en cólera, ¿qué es la actitud consciente que tiene el creyente? Lo primero, controlan su ira. Dice Allah Azza wa Jal, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Aquellos que, si se han enojado, no actúan acorde a esta ira, sino que saben controlarse. Pero no solamente eso, Allah Azza wa Jal elogia al creyente que sabe controlarse ante la ira, pero hace algo más. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Y perdonan a la gente. Es decir, se controlan de actuar bajo la ira, bajo el enojo, pero además de eso, limpian y purifican su corazón. Es decir, no guardan rencor hacia la persona que los ha ofendido. Pero no solamente eso. Allah Azza wa Jal dice que los creyentes tienen todavía un nivel más elevado. Controlan su ira, limpian su corazón de rencor y perdonan a quien les ha ofendido. Y además de eso, le hacen el bien. Aquella persona que les ha ofendido, le hacen el bien. Así es como Allah Azza wa Jal describe al creyente. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos da un consejo muy importante y nos dice: quien se enoje o se encolerice, que guarde silencio. Es decir, que si uno está enojado, lo mejor que puede hacer es no hablar bajo el efecto de su enojo, esperar a calmarse, a estar pacificado, para poder hablar y entenderse con aquella persona que lo ofendió. Y en otro hadiz, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que si uno está enfadado, enojado y está parado, que se siente. Y si está sentado, que se recueste. Es decir, que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos da indicaciones de cómo hacer para bajar nuestro nivel de enojo y de no actuar. Es decir, no actuar bajo el efecto del enojo y de la ira. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos aclara y nos dice que esa persona es realmente la persona fuerte y valiente. Y por eso en un hadiz el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: el hombre fuerte no es el que mejor lucha, sino que el hombre fuerte es el que sabe controlarse en momentos de ira. Quiera Allah Azza wa Jal concedernos comprender esta gran enseñanza que encontramos en el Sagrado Corán y en estas palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para poder controlarlos a nosotros mismos, purificar nuestro corazón de todo rencor y hacer el bien a aquellos que nos pudieran ofender. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.